en el espacio europeo con 20 años de experiencia docente. Su producción científica establece un diálogo entre la semiótica social y la educación, analizando procesos de construcción de posiciones pedagógicas a través de las formas de representación, participación y dinámicas interactivas establecidas en entornos de aprendizaje presenciales y virtuales. La prevención del suicidio, de la que ha sido activista en los últimos 15 años, se ha convertido en una zona más de interés académico recientemente. Por su parte, el doctor Rodrigo Mato de Souza es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia. Es licenciado en Pedagogía, máster en Estudios del Lenguaje y doctor en Educación y Contemporaneidad. Todo ello por la Universidad del Estado de Bahía. Ha hecho estancia de postdoctorado en la Universidad de Sevilla y en la University Tours. Actualmente es profesor titular en los programas de posgrado en educación, modalidad profesional y en derechos humanos y ciudadanía. Es presidente de la Asociación Brasileña de Investigación Autobiográfica, mandato 2020-2022. Es editor jefe de la revista Linas Críticas desde el año 2018. Ha sido profesor invitado en universidades latinoamericanas y europeas y ha publicado artículos, libros y capítulos de libros en diferentes países. Doctora Lina Rosa, tiene usted la palabra e invitamos a los ponentes a que suban al escenario. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un gusto contar con ustedes en la jornada de hoy, en nuestro panel en esta mañana. Damos entonces inicio a nuestra jornada con la intervención de la doctora Yanaina. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos los que estamos aquí participando en esta mesa. También quería agradecer a la organización del evento, a la Red Sudamericana de Investigación y Ciencias Sociales, especialmente a Gloria, ¿no?, por la invitación y por la cálida acogida que todas las personas, desde la primera hasta la última, nos han dado. Entonces, hoy vamos a conversar un poco. También me ha gustado mucho, muchas gracias, el ánimo de conversación que ha habido en el coloquio. Yo comentaba a los compañeros esta mañana que hacía mucho tiempo que no participaba en un congreso con la calidad que he participado en ese, no solo por la calidad del congreso mismo, sino por la calidad de mi propia participación, de no solo venir a presentar lo que tú tienes que exponer, sino de participar en diferentes mesas, sentir, ¿no?, lo que dicen, conversar después sobre lo expuesto. Todo esto es muy enriquecedor y es en realidad la propia dinámica de la vida académica. Todo lo demás, ¿no?, es necesario recuperar esta dinámica para que nosotros podamos realmente humanizar la vida en la academia. Entonces voy a proponer esta conversación esta mañana en la línea de narrativas y tecnología en educación, que es sobre el desarrollo de la competencia digital docente en maestros que son alumnos de primer curso, tienen entre 18 y 20 años de media.
estudian para ser maestros de educación infantil y primaria en España. El contexto es Cataluña, España. Y en particular os voy a presentar una experiencia de aprendizaje-servicio que me he atrevido a innovar este curso académico. Todavía está en curso, pero os voy a presentar algunos resultados así preliminares de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar solo por apuntar, ¿no?, las cosas a las que vamos a jugar en esta media hora que vamos a estar juntos aquí. Pues en primer lugar os quería hacer 4 apuntes sobre la alfabetización multimodal, que es el lugar teórico de donde hablo yo. La alfabetización multimodal, que es una rama de la semiótica social. Vamos a conversar un poquito sobre ella. Os voy a presentar un poco el aprendizaje-servicio, que es la experiencia que estamos desarrollando. Os quiero explicar la materia habilidades comunicativas, que es el marco docente en el que se desarrolla la experiencia que os voy a presentar, y entonces hacer una exposición de resultados de aprendizaje, hablar sobre qué es lo que está haciendo el alumnado cuando realiza esta materia, cuando se matricula y la hace tal como la proponemos nosotros, que todo puede pasar, pero el que realmente la hace. Y después presentar unas reflexiones finales, ponerme a la disposición para que podamos seguir ampliando las conversaciones. La alfabetización multimodal es esta rama, os decía, ¿no?, bebe de la semiótica social, y su principal preocupación es atender a las necesidades educativas de la actualidad. Yo cuando le pregunto esto a los alumnos, ¿cuáles son las necesidades educativas de la actualidad?, cuesta de conseguir respuestas de los alumnos, porque los maestros están pensando en el contenido. Yo seré maestro, entonces tengo que enseñar pues matemáticas, a leer y a escribir, tengo que enseñar medio ambiente, ¿no? Esto es lo que ellos creen que el maestro tiene que hacer. Y desde la alfabetización multimodal se quita el foco de lo que es el contenido y se pone el foco en lo que son habilidades complejas que se han de desarrollar en la actualidad. Porque el concepto mismo de alfabetización hay un replanteamiento. No es la alfabetización en sí la que ha cambiado, porque la alfabetización siempre ha sido multimodal, pero la escuela y tal vez la academia hemos reducido el concepto de la alfabetización. Por eso existe esta invitación a replantear el proceso de alfabetización y entenderlo como un proceso, no como un estado. Yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿os consideráis personas alfabetizadas? Y me dicen, sí, yo estoy alfabetizado. Pero aquí estamos en un sí o no, en estoy o no estoy, es un estado. Entonces, el papel del maestro sería enseñar lo que tiene que enseñar, y cuando el alumno ha aprendido aquello que yo he venido a enseñar, mi tarea ha acabado, este alumno ya está listo, ¿no? Si nosotros replanteamos la alfabetización como un proceso, pasamos a entenderlo como algo que no se acaba nunca. Estamos todos en continuo proceso de alfabetización, porque al estar alfabetizado, estar en proceso de alfabetización, quiere decir estar adquiriendo las habilidades necesarias para comunicarse en un mundo, en un contexto sociocultural, político, desarrollando estas habilidades y aprendiendo a utilizar los lenguajes y las herramientas propias de su tiempo. Como los lenguajes y las herramientas van cambiando, entonces siempre estaremos en proceso de aprendizaje. Ya nadie se podría decir alfabetizado, sino en proceso de alfabetización, y aquí existe la perspectiva de un proceso que dura toda la vida, a lo largo y a lo ancho de la vida. Es un replanteamiento que yo propongo realizar esta discusión con los alumnos que están matriculados, y es pues una propuesta que va a hablar sobre estas habilidades complejas que hemos de desarrollar nosotros, que somos los docentes, ellos como alumnos míos, pero por ejercicio metacognitivo, las propuestas que nosotros hacemos con ellos son para que ellos puedan llevarlas al aula cuando salgan de aquí, pues puedan venir a sus contextos educacionales y intentar desarrollar en sus alumnos estas mismas habilidades que son las que yo pretendo que ellos desarrollen. Estas habilidades que serían el trabajo en equipo, ¿no? Cómo
se trabaja en la actualidad? Tal vez en el pasado era relativamente sencillo trabajar de forma individual, ¿no? En la propia investigación yo creo que nosotros hemos visto cómo hemos avanzado de un contexto en que cada uno hacía su trabajo, ¿no? y ya está, sino hemos evolucionado a un contexto en que cada vez estamos más interdependientes y hemos de desarrollar habilidades para poder compartir conocimiento, escuchar lo que el otro dice, acoger perspectivas que son diferentes a las nuestras. Esto es realmente un ejercicio. Con Leonel ayer hablábamos, ¿no?, de tener su idea y tener la idea contraria y actuar en consecuencia. Pero claro, uno muchas veces ni es consciente de las ideas que tiene. Entonces, aquí está, ¿no?, el trabajo en equipo, pues te confronta con ideas que son diferentes y a partir de aquí, pues puedes trabajar de una manera que es diferente. La creatividad, ¿cómo se crea en la actualidad? Las personas que están más acostumbradas a procesos memorísticos, mecánicos y repetitivos, que son básicamente las estrategias que la escuela tradicional ha utilizado en la enseñanza, pues tienen realmente más dificultades para actuar en el mundo en que estamos viviendo. Es un diferencial que las personas puedan hacer propio el contenido que se expone, digerirlo a partir de su propio patrimonio de creencias, de valores, de habilidades, de construcciones y compartirlo. Todo este proceso es un proceso absolutamente necesario, todas las etapas son necesarias, no solo la apropiación, es decir, la búsqueda, la crítica, la selección, sino la incorporación de estos nuevos contenidos a mi propio patrimonio de percepciones, de concepciones y de valores, y luego a partir de esta reconstrucción, la puesta en común, el proceso creativo, el proceso de compartir esto que yo he reflexionado, que he pensado y ahora soy capaz de producir y compartirlo con la comunidad. De hecho, el profesor, el docente, no puede saber qué es lo que ha pasado, si el alumno ha o no ha aprendido, qué es lo que ha aprendido, hasta que el alumno realmente haya compartido de alguna manera lo que ha pasado. Nosotros pensamos que los alumnos aprenden porque nosotros hemos enseñado y no es así en absoluto. Si fuera así, tú vienes, explicas alguna cosa y de lo que has explicado salen 40, si te han escuchado 40 personas van a explicar lo mismo que tú has explicado, ¿no? Y no es así. Todos los que somos docentes sabemos que tú explicas una cosa, luego le preguntas, ¿qué has entendido a las personas que te han escuchado? Y cada persona tiene una versión diferente de aquello que tú has explicado. Por lo tanto, los alumnos, los aprendices, las personas, no aprendemos lo que nos enseñan, aprendemos lo que nosotros queremos, porque el aprendizaje es una práctica de diseño. Seleccionamos de forma consciente y activa aquello donde queremos poner atención. Y a través de este proceso de selección, que es una acción, una intervención en el mundo, movida por nuestros intereses, por nuestro contexto sociocultural, por nuestro estado de madurez cognitiva e intelectual, pues aquí de este caldo es a través de la producción que el docente puede realmente ver lo que ha pasado. Por esto la creatividad en nuestros diseños pedagógicos, promoverla y realmente dar espacio para que haya creación es tan importante, porque si nos estamos perdiendo en procesos que son memorísticos, mecánicos y repetitivos, no estamos favoreciendo la creatividad. Después, la flexibilidad, ¿no? Nos resistimos o nos adaptamos o fluimos. La flexibilidad es una habilidad muy necesaria, una capacidad compleja y necesaria en el mundo actual, porque si como educadores venimos con propuestas muy rígidas, muy prefabricadas y armadas y repetimos de forma constante, año tras año, curso tras curso, aquello que estamos haciendo con nuestros alumnos, nuestra propuesta no es flexible, no se puede adaptar al contexto, no se puede adaptar a los alumnos y sobre todo no deja espacio para que los alumnos puedan intervenir de forma crítica y consciente sobre la propuesta que tú estás trayendo. Entonces, como maestros, como docentes nosotros y en la formación que damos a nuestros alumnos somos modelos. Si ellos están viviendo experiencias de aprendizaje que son
poco flexibles, es muy probable que repitan estos modelos y cuando lleguen a su práctica docente no den espacio a la elección, a la intervención crítica y activa de su propio alumnado. Por esto, educar para la flexibilidad es algo tan importante. Y además el pensamiento crítico como última habilidad compleja, que bueno, la lista sería inmensa, ¿no? Yo selecciono estas 3 como las que considero que son más importantes y que son las que la alfabetización multimodal me ha hecho pensar, pues el pensamiento crítico como esta necesidad de entender cómo entendemos la realidad, acercarnos a realidad y sobre todo salirnos del ejercicio, hacer el ejercicio de descentración, ¿no? De salir del contexto y observar qué está pasando desde fuera. Nos perdemos muchas veces en la rutina, ponemos el piloto automático y salimos actuando como docentes, como personas, pero el ejercicio de crítica empieza con alejarse del contexto y observarlo desde fuera. Por casualidad, tú eres uno más de los que está actuando aquí, pero entonces empieza el proceso de reflexión sobre esta persona que por casualidad soy yo, qué siente en esta situación, por qué hace las cosas que hace, qué ha pensado, qué podría hacer de diferente. Esta distancia de nosotros mismos, de la situación, es necesaria para realizar cualquier reflexión crítica. Por esto me ha interesado tanto las cuestiones que proponían el profesor Carlos y el profesor Leonel ayer, porque realmente todo proceso crítico, todo proceso de reflexión empieza con este distanciamiento y aprender a hacer preguntas, ¿no? Nosotros no somos ni conscientes de lo que no sabemos, no sabemos lo que no sabemos. Cuando empezamos un proceso de reflexión crítica, empezamos a acoger lo que viene y vernos en el proceso de acogida de lo que nosotros recibimos. Esto es para mí algo muy relevante de observación de uno mismo desde la distancia para que este espacio que creo pueda ser un espacio de alternativas. Si nos identificamos demasiado con la persona que está realizando la acción, ya no hay espacio de crítica, no hay espacio de alternativas, de mundos posibles, de formas posibles de plantear las actividades, sean académicas, sean docentes, sean las actividades cotidianas. Bien, esta sería la propuesta de la alfabetización multimodal en líneas muy generales. Entonces os voy a compartir ahora, si el puntero funciona. No sé si lo he desligado. Chao, chao. ¿Está prendido? No, no tiene luz. A ver. Poco. Ahora. Ahora, vamos. Entonces, la propuesta de aprendizaje-servicio es una metodología en que pone el aprendizaje de los alumnos, los resultados de aprendizaje de los alumnos, como de forma redundante al servicio de la comunidad. Entonces, en el caso de nuestra materia, lo que hacemos es que hemos contactado a diferentes asociaciones que están, en realidad están ya conectadas con la universidad. Hay un mercado de propuestas de las asociaciones y de los profesores. La universidad organiza este encuentro. A partir de escuchar las necesidades de muchas de las asociaciones, yo pensé, pues en mi materia, yo puedo ofrecer un servicio a estas asociaciones porque realmente mis alumnos lo que están creando les puede servir a ellos. Ahora os voy a contar qué es lo que están creando. Entonces, estas serían las asociaciones con las que estamos trabajando. Estamos trabajando con AFANOC. AFANOC es una asociación que trabaja con familias de niños con cáncer. Son enfermedades de larga duración y los hospitales donde se tratan estos niños están centralizados. Hay pocos, como podéis imaginar, ¿no? Los mejores o los que organizan más recursos, pues hay pocos. Están en Barcelona o estarán en Madrid. En nuestra región, pues están en Barcelona. Las familias de los niños con cáncer de todo el territorio tendrían que venir y estar aquí una larga temporada, que es el periodo de tratamiento de los niños. ¿Y dónde se están? Pues esta asociación les ofrece alojamiento, les ofrece
auxilio, les ofrece apoyo emocional, ¿no? En todo lo que es tanto logístico de moverse, de hospedarse, como también de apoyo emocional para la situación que están viviendo. Estamos trabajando con Esplai Blanquerna. Esplai Blanquerna es una asociación. Es un SPLAI, es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece actividades socioeducativas a niños y adolescentes. Y yo pensé, bueno, un SPLAI más, pero entre las actividades que realizan hay proyectos tan importantes como, por ejemplo, ofrecer habitaciones o un entorno para que personas que están cumpliendo los últimos años de condena en las prisiones, pues estas personas tienen pueden pasar el día fuera de la prisión. Entonces pasan el día fuera y por la noche tienen que volver a la prisión. Pero claro, las prisiones como los hospitales no hay muchas. Entonces, si tu familia no vive al lado de la prisión, no puedes ir a pasar el día con tu familia. Esta asociación lo que hace es ofrecer un alojamiento para estas personas con un convenio evidentemente establecido con las autoridades para que estas personas puedan pasar el día con sus familias y venir a dormir en estos espacios a través de este convenio que han establecido. Estamos trabajando también con el Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Promoción de la Salud. Tarragona es la ciudad donde está nuestra universidad y el Departamento de Promoción de la Salud nos ha hecho unos encargos muy interesantes también. Cada una de estas asociaciones nos ha pedido pues, que realicemos materiales, que ahora os voy a explicar cuáles son, pero unos materiales que son aplicados a sus necesidades de divulgación de sus proyectos. También estamos trabajando con una finestra al mundo, una ventana al mundo. Ha sido increíble porque yo os confieso que soy una persona que estaba completamente ignorante del conflicto saharaui. No sé si sabéis, no os puedo resumir en esta media hora en qué consiste, ¿no? Toda la historia del conflicto saharaui, pero los alumnos están encantados de conocer la historia, trabajar por esta causa, visualizar la causa del pueblo saharaui y de implicarse realmente en la divulgación de sus peticiones, ¿no? Es un pueblo que ha sufrido mucho y que principalmente a los que llevan esta asociación le piden, explica nuestra historia. Ellos les estaban ofreciendo, pues, ¿qué traemos? Medicina, comida, ¿cómo os ayudamos? Explica nuestra historia para que sepan lo que estamos viviendo. Después buscáis en Google conflicto saharaui, pueblo saharaui y os vais a conocer también. Atzavara Arrels es una asociación que trabaja con acogida multicultural, intercultural, tiene proyectos de protección a la mujer, tiene proyectos contra el racismo y una serie de otros proyectos que también son muy interesantes. Y Atena es una asociación que trabaja con niños de altas capacidades. Pues si siempre estamos pensando en los niños que no aprenden, esto que hacen, etcétera, los conflictos que pueden generar, aquí esta asociación se dedica en particular a los niños con altas capacidades. Cada una de estas asociaciones nos han explicado a los alumnos cuáles son sus necesidades de divulgación, porque son todas asociaciones sin ánimo de lucro, excepto el Ayuntamiento de Tarragona, que no tienen tiempo para divulgar todo lo que hacen, van haciendo, porque son personas que tienen su vida profesional, tienen su vida personal y de más a más se dedican a estas causas que habéis escuchado, pues a los niños con cáncer, a los niños con altas capacidades, pues contra el racismo, la mujer, la violencia machista, de más a más hacen todo esto. Y nos han contado cuando han tenido los encuentros con los alumnos que cuando ellos hicieron la carrera, cuando hicieron la graduación, no había una materia como la nuestra, habilidades comunicativas, para que desarrollaran las habilidades necesarias de comunicar todo lo que están haciendo. Además, no tienen tiempo, pues no saben utilizar las herramientas de hoy en día y nos han explicado las necesidades de cada uno de los proyectos que ellos tienen y a partir de aquí nosotros hemos recogido estas necesidades y en la materia habilidades comunicativas, pues realizamos para cada una de estas asociaciones, realizamos una infografía, un podcast, un vídeo y un cómic. Estas son las 4 tareas que en grupo los alumnos realizan en una materia que dura 14 semanas, una semana de actividades introductorias y una semana final,
2 semanas para desarrollo de cada una de estas actividades. Guillermo, los que han participado en nuestros seminarios están riendo porque les hemos hecho crear estas cosas también, pero en 2 horas, ¿no, Guillermo? Lo habéis creado en 2 horas. Los alumnos tienen 2 semanas para trabajar en cada uno de sus proyectos y sobre todo lo que yo les explico es que el resultado final no puede ser un trabajo para mí, como era en cursos anteriores. Antes de incorporar la perspectiva del aprendizaje-servicio, yo les inventaba alguna cosa, pues para la infografía, hazme la infografía sobre el educador del siglo XXI. O como hemos hecho con los participantes del seminario, haznos la infografía, haznos las piezas comunicativas sobre innovación docente, ¿no? Aquí, como hemos incorporado la perspectiva del aprendizaje-servicio, pues haz la infografía para que AFANOC consiga personas que quieran colaborar con ellos. Entonces tienen que explicar qué es AFANOC, qué es lo que hace, la importancia de lo que hace y los contactos para conocer, ¿no? Para ponerse en contacto con AFANOC y cómo puede colaborar una persona con esta asociación. Esos son básicamente los intereses, ¿no? de las asociaciones. El podcast, pues tienen que explicar qué son estas asociaciones, pues cada proyecto, uno de los proyectos de la asociación, pues también en el vídeo nos han pedido que expliquemos el día a día de las asociaciones y también en el cómic, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tarragona nos ha pedido que se explique un cuento para niños, ¿no? Para niños de infantil y primaria, donde aparezca el diente, o diente se dice en castellano, el diente o la diente, el diente, ¿no? Aparezca el diente como el protagonista de la historia, ¿no? Que contemos un cuento donde el diente es el protagonista de este cómic. Y entonces, estos serían los contenidos prácticos que los alumnos desarrollan siempre de forma autónoma porque les paso las pautas de trabajo, ellos se ponen a trabajar y yo voy de grupo en grupo pues dando apoyo a lo que puedan realizar. No os tenéis que preocupar si alguna vez le pedís a los alumnos que hagan esas cosas de enseñar, yo tengo que saber hacer un vídeo, yo tengo que saber un podcast, yo tengo que saber no sé qué, no tenéis que saber hacer nada en realidad, porque esta parte lo saben los alumnos y si no lo saben, descubren la manera de hacerlo, ¿vale? También de forma individual hacemos un e-portafolio, porque todo esto es trabajo en grupo y aquí está el trabajo individual. En el e-portafolio les hago hacer 4 entradas y en estas 4 entradas pueden explicar utilizando todos los lenguajes que quieran utilizar, verbal, oral, verbal escrito, audiovisual, todas las herramientas que estamos aprendiendo a conocer en la materia, pues 4 entradas diferentes. La primera es ¿quién soy? Y los alumnos, ¿cómo quién soy? Sí, ¿quién soy? Invierte 2 semanas en pensar en quién eres y explica quién eres utilizando lenguaje verbal, audiovisual, todo lo que tú quieras. La segunda entrada es ¿quién me gustaría ser? ¿Cómo quién me gustaría? Sí. ¿Qué diferencia hay entre quién soy y quién me gustaría ser? Bueno, si tienes la suerte de que ya eres la persona que te gustaría ser, pues ninguna. Pero a lo mejor, ¿no? Percibes que hay diferencia entre quién eres y quién te gustaría ser, pero hasta que te pongas a pensar en ello, pues no habrá momento, no habrá distancia entre quién eres y quién te gustaría ser. La segunda entrada son perspectivas profesionales, el maestro en el que me quiero convertir. Como Leonel, nos decían ayer, Leonel y Carlos, ¿no? Esta proyección al futuro, esta intervención en donde el futuro forja el presente, pues sin ser consciente de ello, Leonel, ya de alguna manera lo estoy poniendo en la práctica porque en esta entrada del e-portafolios les pido que proyecten el maestro en que les gustaría convertirse, ¿no? ¿Quién les gustaría ser? Porque de aquí sale, como ya han dicho, en quién son y quién les gustaría ser, pues aquí está qué maestro, qué perspectiva profesional, ¿no? les gustaría convertirse. Y la última entrada la vamos a hacer sobre el aprendizaje-servicio, que es cómo esta experiencia de servicio a las asociaciones puede haberles cambiado en alguna medida. Esta sería la parte más práctica de la materia y los contenidos teóricos que nosotros tratamos serían el primero, que sería propiedad intelectual.
Hablamos sobre qué se puede y qué no se puede hacer con el contenido audiovisual, ¿no?, que tenemos disponible en Internet, si queremos observar las leyes, y de forma filosófica entro con ellos a analizar, ¿no?, si vamos o no a respetar la ley, si conocemos o no la ley, pero si vamos a ser piratas, que seamos piratas conscientes. No sé vosotros qué postura tenéis, ¿no?, ante la propiedad intelectual, pero hay gente que cree que hay que reconocer, dar reconocimiento a la persona que ha creado algo, porque ha creado algo, entonces hay que darle crédito por su creación. Y hay gente en el otro extremo que podríamos decir que nada pertenece a nadie. Tú has crecido en un contexto sociocultural, has escuchado música, has visto cosas, te han enseñado cosas y al final dices, he creado esto y esto es mío, ¿cómo que tuyo? Aquí hay de toda tu historia, ¿no?, en esta creación. Entonces, esto podríamos decir que nada pertenece a nadie. Según la postura que nosotros adoptemos, vamos a ser unos observadores criteriosos de la ley de propiedad intelectual o vamos a ser unos piratas conscientes. Entonces, aquí nos hemos pasado de ser unos piratas inconscientes a ser unos piratas conscientes y analfabetos. Después pasamos a lo que es entender la propiedad, la alfabetización multimodal, donde replanteamos la alfabetización, pensamos una nueva visión sobre la alfabetización, que también ya os he comentado un poquito. Hablamos sobre nuevas formas de aprender, pues aquí cosas que están surgiendo, pues metodologías alternativas al método mecánico, memorístico y repetitivo que la escuela tradicional nos ha enseñado y en gran medida sigue haciéndolo, el aprendizaje móvil y finalmente Internet segura para aprender pues cómo orientar a padres y familias y cómo los propios maestros tienen que actuar para enseñar a niños y adolescentes a protegerse ante este mar de información que es Internet y todos los peligros que puede haber. ¿Qué tiempo tengo? 5 minutos o 6. Entonces, presentada lo que es la materia, yo creo que hago alguna cosita mal. Pero yo, no será el mando, ¿eh? Me lo cambias y lo hago mal igualmente. Ahora, presentada la materia, ¿cuáles son los resultados? ¡Ay, no! Vamos a enseñar. Sí. Ahora pasaba lo más rico. La infografía, os quiero compartir una infografía que han hecho los alumnos, es seguro, no os preocupéis. Esta es la página web donde ellos ponen, es como si fuera la libreta digital, aquí ponen todas las tareas que han de realizar, la infografía, el podcast, el vídeo y el cómic. El grupo también tiene que crear una página web para poder volcar todos los trabajos que van a realizar. Y os voy a compartir, este es el trabajo, los saluters, son muy creativos con los nombres que se ponen. Y esta es la infografía que los saluters han hecho al Servei de Promoción de la Salud. Está en catalán, que es la lengua de Cataluña. Hoy vais a escuchar también un poquito. Y quien hace la evaluación de la infografía, de todos los trabajos, es la propia asociación. Es la asociación que les tiene que decir cómo de bien está el trabajo que han hecho o no. Si pasamos a lo que es el podcast, vais a escuchar un ratito, son 2 minutitos, i així escucháis un poquito de catalán. Hola a tothom! Avui en aquest espai parlarem sobre Atzabar Arrels. Nosaltres som Mirades, un grup de persones formades per la Irene, el Víctor, la Júlia i un servidor, el Marc, per parlar-vos una miqueta d'aquesta entitat. Doncs comença, Júlia, digue'ns, què ens pots explicar sobre Atzabara? Doncs mira, Atzabar Arrels és una associació sense ànim de lucre que va néixer a les Terres de l'Ebre l'any 2000, amb l'iniciativa d'un grup de persones voluntàries i compromeses amb la realitat local. El seu objectiu va ser contribuir a fer de Tortosa una ciutat per a tothom. A més, es promouen els valors de la diversitat, el respecte i la solidaritat entre persones, es potencien el diàleg, la reflexió crítica i el coneixement. Promouen la inclusió social, desenvolupen activitats, projectes i serveis que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones. També es defensen els drets humans, la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diferència. Bueno, a mi m'agradaria centrar-nos en l'espai de dones que fa aquesta associació. Vam contactar amb una companya que està especialitzada en aquest àmbit i bueno, em va enviar una miqueta d'informació sobre elles.
Si pots ficar l'àudio, sisplau. Sí, ara mateix el poso. El Cercle es un grupo de mujeres con el objetivo de aprender el catalán, pero nosotros intentamos trabajar de forma diferente, como haciendo actividades, tener un espacio para nosotras, para expresarnos, para hablar de temas que nos preocupan, hacer deporte, picnics, etc. Así ellas van normalizándose también con el idioma y también tienen un sitio donde ellas pueden sentirse cómodas. Bueno, ella és la Rabja, és la companya que ens ha explicat molt breument quins aspectes es fan més a desenvolupar dintre d'aquest àmbit, i la veritat que moltes gràcies, Rabja, per ajudar-nos. Sí, O sigui que... moltes gràcies, és molt interessant això que Sí, diu. i també opineu que tots els projectes que fan són molt importants per a la societat. Sí. Pues sí, estic completament d'acord. I una altra cosa és que també necessiten voluntaris per poder ajudar en tots els àmbits que promou l'associació. Així que si algú vol participar dins d'aquest projecte tan maco, ja sap, han de contactar amb els nostres amics d'Atzavara i consultar la seva pàgina web, que està oberta a tothom. Doncs ha sigut breu, però fins aquí el nostre podcast. Nosaltres, torno a repetir, som la Irene, el Marc, la Júlia i el Víctor, i formem Mirades. També volem agrair a l'Espluga FM Ràdio per cedir-nos les seves instal·lacions, que són, la veritat, superprofessionals i molt maques. I, de veritat, moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. En el caso de este grupo de alumnos, han contactado con la radio de su pueblo, porque son alumnos que vienen de diferentes partes, ¿no?, del territorio para estudiar en la Universidad Rovira i Virgili. Entonces, como son de pueblos pequeños, el pueblo pequeño pues es pequeño, pero tiene su radio y tiene esta cercanía, ¿no?, con las personas que trabajan en la radio, piden la radio, entonces van ahí, realizan el trabajo. Yo creo que el resultado, ¿no?, el resultado tal vez no luzca tanto todo el proceso que está en ponerse en contacto con la asociación para saber qué quiere la asociación, ponerse en contacto con la radio para solicitar la radio, elaborar el producto y luego venir aquí y poner en un vídeo con subtítulos para vosotros, para que podáis entender lo que están diciendo, subirlo a su página web. O sea que el resultado final no luce todo el proceso de creación realmente de lo que han trabajado. Este es el podcast. El vídeo, Daniel, no lo vamos a enseñar porque el vídeo es del año pasado. Ahora, mientras estoy aquí en Colombia, ellos están haciendo el vídeo. No es de este año todavía, entonces no lo voy a enseñar también por cuestiones de tiempo. Vamos a echar un vistazo nomás al cómic, para que es del año pasado también, pero para que veáis que les doy un tema, tal vez una situación, problema, y los alumnos lo que tienen que hacer es realizar un cómic con personajes que ellos pueden crear a partir de la historia o de la propuesta, ¿no?, para resolución de algún problema. Del curso pasado era este, de la autoestima, y nosotros en este curso de aprendizaje-servicio todavía no hemos llegado, pero ya llegaremos. Y por último os voy a enseñar la reflexión de nuestra alumna Mireia sobre la primera entrada, que era ¿quién soy? La Mireia ha hecho un poquito de texto y luego ha hecho un vídeo para explicarnos, presentarnos quién es. Possiblement mai m'havia fet la pregunta de qui sóc i no us enganyaré si us dic que no ha estat gens fàcil resoldre-la. Partim d'una infància molt bonica, envoltada de gent que m'ha fet ser com sóc avui en dia. Una noia de platja o muntanya, no sabria ben bé què dir. Això sí, de molta illa i tradicions mallorquines. A vegades tímida a l'hora de conèixer gent nova i fer amics. Els nervis m'acostumen a jugar amb les passades quan em toca parlar en públic i el treball en equip mai ha estat el meu punt fort. Suposo que no m'agrada massa no fer les coses de la meva manera. Concerts, música i sobretot molta dansa. Un lloc on em sento segura i on no tinc por a sentir. Amb les emocions a flor de pell, treballant en les petites inseguretats i intentant estimar-me cada dia una mica més. Estar amb les persones que estimo és la meva manera de guarir les ferides més internes. A vegades em paro a pensar que res és etern i tinc por, però intento sempre viure cada moment al màxim. Viatjar és una de les coses que més m'agrada en aquesta vida. La sensació d'estar envoltada de núvols és inefable. Això sí, a l'hora d'enlairar-se l'avió, no puc evitar no donar-li la mà al meu germà. La confiança i la comunicació amb la meva família han estat aspectes que amb els anys ja han anat millorant. I ho reconec, sóc la pesada que sempre està fent fotos.
enamorada de les postes de sol, de la lluna, dels minerals i de les flors. Una noia on la ciència sempre ha estat molt present, la qual m'ha fet 1001 vegades dubtar si el camí que vaig triar va ser el correcte. Però cada vegada que veig les caretes dels nens, estic convençuda que aquí és on he d'estar. Treballadora, perfeccionista i ambiciosa, amb moltes metes a les que arriba. Ni molt menys em plantejo ser la millor en els estudis, només fer que la Mireia de 5 anyets, que jugava a ser mestra a casa dels avis, estigui orgullosa de fins on ha arribat. Doncs bé, aquesta sóc jo. Yo no sé vosotros, pero me emociona profundamente ver esto. Porque tienes grupos de 80 alumnos, bueno, ahora 100, grupos de 100 alumnos y no sabes quiénes son. No sabes quiénes son. Les das la oportunidad de pensar en quiénes son y realmente conoces la materia humana con la que estás trabajando. Bueno, pasamos entonces a lo que son los resultados, digamos, formales de aprendizaje. ¿Qué está haciendo el alumnado cuando está trabajando en todas esas tareas que les vamos realizando durante 14 semanas? Pues participa de forma activa y comparte información, conocimiento y experiencias, tiene en cuenta los puntos de vista de los demás y retroalimenta de forma constructiva, colabora activamente en la planificación de trabajo en equipo, en la distribución de las tareas y plazos requeridos. Estas son, digamos, habilidades, ¿no? Resultados de aprendizaje que se espera que ellos realicen en la materia en la que están matriculados, una materia de 12 créditos y 6 créditos de esta parte que os he presentado hoy. Utiliza software para comunicación, localiza y accede a la información y forma eficaz y eficiente, evalúa críticamente la información y sus fuentes, incorpora las propias en su base de conocimientos. Es decir, todos estos resultados de aprendizaje, cuando yo veo lo que mis alumnos están viviendo y sobre todo en los objetos semióticos que van creando a lo largo de esta propuesta, lo que realmente estoy viendo es que la competencia digital la están desarrollando porque están tocando herramientas tecnológicas, están aprendiendo, pero esta competencia digital les da pie a un autoconocimiento según como nosotros les planteemos estas actividades. Si no son actividades mecánicas, memorísticas y repetitivas, el desarrollo de la competencia digital docente les va a dar pie al autoconocimiento y a una competencia ética también. Yo sé que en contextos académicos la competencia ética básicamente se resume a la prevención del plagio. Estamos todos muy preocupados del plagio, ¿no? Yo digo que si las tareas que nosotros proponemos a nuestros alumnos son abiertas, son estas en que es absolutamente imposible copiar, no tienes que preocuparte del plagio. Te tienes que preocupar del plagio cuando preguntas las preguntas equivocadas, cuando ya sabes la respuesta de lo que estás preguntando. Pero si les haces preguntar ¿quién soy?, no sabes la respuesta, ni el alumno sabe la respuesta. Entonces es imposible que consigas 2 respuestas iguales. Con esto finalizo mi presentación y me pongo a la disposición si me queráis conocer un poco más, seguirme en Twitter, enviarme correos o ver el blog. Bueno, muchas gracias a la doctora por la presentación y por la sensibilidad que despertó en nosotros a través del ejercicio. Qué interesante conocer y reconocer experiencias en las que hacemos uso de los recursos digitales desde otra perspectiva. Como lo hemos defendido en algunos espacios, su presentación me ayuda a confirmar que efectivamente cuando hablamos del uso de las tecnologías en el ámbito escolar, el asunto sí radica en el uso pedagógico que hacemos de ellas. Y esta es una viva experiencia de esos usos pedagógicos que podemos hacer. Y qué bueno también identificar experiencias en las que los estudiantes se conectan con las necesidades del contexto, que es otro de los asuntos relevantes o que a veces parece distante cuando hablamos de tecnologías, porque incluimos o pensamos en los desarrollos tecnológicos distantes de la condición humana. Entonces, muchas gracias, doctora, por la presentación. Bien, continuando entonces con nuestro panel y con el trabajo del día de hoy, doy paso al doctor Rodrigo Mato con su presentación Provincializar lo universal y desprovincializar lo regional en la investigación narrativa. Doctor.
como Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer a la universidad, a la Corporación Universidad de Meta por la invitación, a la Red Med también por la misma invitación y la bienvenida y la acogida que tuve en esta ciudad. Ya tuve muchas, no parece que es inigualable porque en verdad en Colombia soy siempre bien recibido, entonces me siento siempre muy bien en casa cuando vengo por aquí. Y agradecer inmensamente a Gloria Clemencia y a Luz Helena, sobre todo por el esfuerzo de hacer con que toda esta gente de distintos países, que viene de distintos contextos, estén aquí muy al gusto, ¿no? Muy como parte de la ciudad y parte del contexto. Después, si el tipo me puede poner ahí, el que está ahí adentro, ¿no? Me puede empezar a poner la cosa, es interesante para que tenga una idea de lo que voy a decir. Pero que en verdad ni siquiera me gusta mucho hacer esto, entonces casi siempre lo hago sin. Pero vamos, es que voy a hablar en especial desde un campo de conocimiento que muchas veces suele ser un adjetivo. Suele ser un adjetivo para algunas publicaciones y para algunos debates que ni siquiera se acercan a este debate. ¿Vamos? Y estoy haciendo esa aclaración porque muchas veces lo que se llama, hay muchos nombres y cuando aparezca ahí yo voy a explicar esto un poco. Hay muchos nombres, pero cuando se dice decolonial, muchas veces se hace una utilización de lo decolonial a lo mejor en términos adjetivos. O sea, algo para adjetivar algo que se está haciendo, para decir que, o para localizar algo, ubicar, bien diciendo mejor, para ubicar algo, pero no necesariamente viene de gente que está involucrada en este debate, porque muchas veces quien está involucrada en este debate ni siquiera lo dice que es así, que lo está haciendo, lo declara, ¿no? Como siendo parte. Porque ya viene debatiendo esto en otros términos. Y por esto estoy haciendo esa aclaración, porque voy a entrar en dos términos en general que son muy importantes para algunos campos de conocimiento, en especial para... ¿Me puede pasar la primera? En especial sobre todo para los estudios subalternos asiáticos, para los estudios postcoloniales africanos, y después para los estudios subalternos latinoamericanos que después fueron rebautizados más frecuentemente como estudios decoloniales o, si eres un adepto de Enrique Dussel, descolonial. Es esto. ¿Vale? Pero ahí vamos. Y la primera cosa que quiero decir es esto, no me voy a poner en estos líos, a poco me interesa. De verdad existe un gran movimiento, que puedo decir que es global y del sur global, que propone movimientos éticos, yo puedo decir esto, son movimientos éticos en relación a culturas académicas hegemónicas. En general, lo que ubicamos como culturas académicas hegemónicas del norte global, ¿no? En especial América del Norte y Europa, ¿no? Entonces este es un punto. A estos movimientos se lo puede llamar, como lo nombré ahí, decolonial, descolonial, si eres un adepto más de Dussel, decolonial antiimperialista, si eres un adepto de Grossfogel, o de muchas otras formas, estudios postcoloniales africanos, que son muy fuertes y mucho más fuertes incluso que lo decolonial, lo propio movimiento de los subalternos asiáticos que han dado el movimiento y el puntapié inicial con Guha, Chakrabarty y muchos otros desde hace más de 60 años. ¿No? Estamos hablando de un movimiento que no ha empezado ahora, ha empezado desde hace mucho. Y por tanto hay zonas, por ende, hay zonas del mundo donde este movimiento es muy más desarrollado y cosas, por ejemplo, que estamos hablando en América Latina hoy, ya se han resuelto parcialmente, por lo menos, en estos países. Es el caso de las universidades indianas, por ejemplo.
Es el caso de las comunidades indianas, donde cosas que yo voy a hablar aquí ya están más o menos listas, ¿no? O pensadas, o bien pensadas. Entonces, este es un problema que tenía que aclarar. El segundo es que hay una cierta dificultad de desarrollar este tipo de debate en un contexto donde la gente viene de una formación que es extremadamente colonial. Y es extremadamente, se hace como formación, y miren lo que voy a decir, escuchen, se hace un movimiento de formación en lo cual tú eres formado a la medida que hace una adhesión en términos epistemológicos. O sea, a la medida que hace una adhesión a un autor, hace una adhesión a una perspectiva, hace adhesión a una perspectiva académica o incluso muchas veces a una institución, ¿no? Y a partir de ahí se dice que tú eres formado en algo y te dice, tú eres esto. Y ser académico muchas veces en un esfuerzo colonial extremadamente historicista. Acabo de utilizar dos expresiones del campo que no las voy a aclarar. Si lo quiere, como dijo Yanaína, lo busquen en Google, ¿no? Entonces, extremadamente historicista, hacen a lo mejor el acto de reproducción intelectual de lo que hacen otros intelectuales de otros países. Muchas veces que producen conceptos que no nos dicen respeto. Y en este acto, lo peor es que nos ponemos en la condición de no pensar nuestros problemas. Traendo muchas veces de un ambiente ajeno, y cuando digo ajeno, lejos mismo, un trabajo, una idea, un concepto que no nos dice nada, pero que intentamos de todas formas, casi como una desesperación. Necesitamos utilizarlo, necesitamos estar al tanto para esto, para ser reconocidos. ¿Por quién? De una forma que de verdad jamás lo será, ¿no? Vamos. Y el tercer punto, que es, está ahí, estoy en esto porque son las aclaraciones para que comprendan lo que voy a decir después, es importante. Entonces, desprovincializar el conocimiento que fue de muchas formas tornado provinciano. Y les aclaro, tornar provinciano es un acto ético de los otros en relación a nosotros. Vamos a un tipo. Después les voy a aclarar esto con ejemplo, pero la primera cosa es comprender cómo nuestros conocimientos son tornados, son tomados muchas veces como locales, y un otro conocimiento que también es local es tomado como universal. Vamos, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, en estudios muy clásicos, vamos a pensar el estudio psiquiátrico o de las comunidades psiquiátricas en el norte de Italia o en el sur de Francia, llevan nombres que no son estos, los estudios psiquiátricos en el norte de Italia o en el sur de Francia, ¿sabes? Se llama, por un lado, no sé qué, antimanicomial, y otro, representaciones sociales. Y tú pasas de parte de ahí como si fuera algo completamente universal, cuando es algo de un contexto producido con términos específicos de un espacio, ¿no? Y por esto, decir de cómo somos tomados provincianos tiene que ver mucho con este movimiento, en lo cual cuando tú dices algo, cuando se presenta algo de un contexto como los nuestros, se dice colombiano. Es como, no se puede decir que esta proposición no puede ir a otra parte. O muchas veces solo se reconoce en Colombia la posibilidad, que yo estoy teniendo Colombia como un ejemplo, en Colombia la posibilidad de que haga una adhesión o a lo mejor la traducción de lo que se hace en otros contextos. Para que seamos meros traductores. Y por esto, ¿no? Desprovincializar es un movimiento ético en relación a los movimientos que nos han tornado provinciales desde sus propias producciones. Después les voy a enseñar, por ejemplo, unos 2 ejemplos, pero podría enseñar miles de, por ejemplo, propuestas en relación
con grupos académicos en lo cual los colegas que vienen del norte pueden presentar las ideas y los que vienen del sur solo presentan la territorialización de este pensamiento en sus propios países. Entonces, ¿cómo decir? ¿Cómo vamos leyendo un determinado texto en Colombia? ¿Cómo vamos leyendo un determinado texto en México? ¿Cómo vamos leyendo un determinado texto en Argentina? ¿No? Y esto es y mira, a veces están en estos países, son en estos países donde se están produciendo el pensamiento. Entonces, como muchas veces nos califica, ¿no? Del norte, de la periferia, o como ya le escuché una vez, de la favela epistemológica, ¿no? Claro. Y como buenos adeptos de la inversión, es algo que podemos matar en el pecho, como se dice en los futbolistas, y poner en marcha. Quizás sí, somos la favela epistemológica. La favela es un espacio muy complejo, muy diverso, con muchas dinámicas internas, con mucha riqueza dentro, incluso económica, que la gente ni siquiera tiene idea de lo que es. Y por tanto, si matamos en el pecho y ya decimos favela, por ejemplo, ya arrancamos ahí con un concepto que será un poco difícil de comprender en otros sitios, pero para nosotros será un camino. Y también empezar a provincializar estos conocimientos. Y ahí no digo, pero aquí yo lo leeré para vosotros, es lo siguiente, que es empezar a provincializar. Parece una venganza, pero no es. Es muy importante hacernos esto, para ponernos en horizonte las cosas y para tener margen de negociación epistemológica. Estoy hablando aquí todo desde el plan de la geopolítica del conocimiento, sin ninguna ingenuidad, ¿no? De que la circulación del conocimiento, de que las cosas se dan porque se dan, ¿no? Se dan porque las cosas necesitan ser hechas. Por ejemplo, decir, que el conocimiento del norte, que es del norte, dándole y ubicándole el lugar y diciendo, por ejemplo, concepto francés. Parece que es muy difícil decir esto, ¿no? Concepto francés de, concepto español de, concepto inglés de, o estadounidense. Filósofo francés, casi siempre no lo decimos, eventualmente cuando lo hacemos para hacer una distinción con otro, decimos muchas veces filósofo. Y cuando es el colombiano, el mexicano, el brasileño y el argentino, ahí son filósofos, sociólogos, lo que sea, argentinos, ahí son locales ubicados. Antes son de un universo que parecen naturales ahí. Entonces vamos, y hay que tener más en cuenta, y esto tiene que ver muchas veces con nuestra ingenuidad y los procesos de formación en lo cual la mera adhesión epistemológica significa formarse, ¿sabes? Por ejemplo, decir que hay un filósofo, un sociólogo, un antropólogo alemán, francés, inglés, donde sea, que nadie más lee, ni su propio país, ni ningún otro, pero nosotros seguimos leyendo. Provincializar muchas veces decir esto. Yo puedo nombrar a vosotros, no un par, más unas buenas decenas de gente que ni siquiera más es leída o que nunca fue leída en sus contextos de origen y que son marcos de formación en nuestros contextos. Puedo decir muchos. Son marcos de formación en nuestros contextos, como que para decir que tú eres un sociólogo, un antropólogo o no sé, o un filósofo, tú tienes que pasar por este tipo de lectura que ni siquiera la gente se exige para leer en los países de origen y que ni siquiera ha sido leído en sus contextos de origen. Hay muchos. Vamos. Otro movimiento que tiene que ver con la cosa es abrir al diálogo con nuestros contemporáneos. En verdad, voy a decir, entrar en otro concepto también, que es el historicismo. Muchas veces nuestros estudios y nuestras miradas hacia la ciencia, que se hacen por mera adhesión formativa, son también miradas que expresan un tipo de historicismo. Mira que no estoy hablando de la historia, de la reducción a la historia, como si la historia explicase todo. Y sí hay que recordar que si fuimos muchas veces sujetos sin la historia,
No será a través de la historia, que no fue una narrativa construida por nosotros, que vamos a encontrar las explicaciones para nuestras cuestiones, incluso las cuestiones que se llaman históricas. ¿Vamos? Entonces, esto cuarto punto, que es empezar a dialogar con la producción local. Ayer, Juan ha hecho, por ejemplo, algunas provocaciones de cómo desde lo local se hace un tipo de circulación de la producción académica, ¿no? Y que muchas veces perdimos un tiempo profundo haciendo o intentando estos procesos de adhesión con sitios que de verdad, y les digo tranquilamente, muchas veces no le quieren. Hoy en día empiezan a querer y después, si quieren las preguntas, les puedo decir por qué. Vamos. Tiene que muchas veces que ver con financiación, tiene que ver con la propia provincialización de las universidades en estos sitios, entre otras cosas, y percibirse muchas veces que está quedándose para atrás, ¿no? Y ahí empiezo a buscar dónde hay gente que no está teniendo este debate. Incluso ahí muchas veces como la expectativa ya es grande por este tipo de debate, la recepción es mejor que en Latinoamérica. Vamos, entonces, la recepción. ¿No? Entonces, esto de lo pensar en leer nosotros, en leer nuestro contexto, es muy importante, en especial porque este es un movimiento dentro de una geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de una geopolítica del conocimiento, de pensar que hay que existir una circulación interna, un movimiento interno, para que desde ahí se pueda existir un movimiento externo. O sea, los franceses leen los franceses. Los norteamericanos leen los norteamericanos. Los alemanes leen los alemanes. Y solo después empieza a manejar algo de fuera. Esto no es el problema, es que no hagamos lo mismo. Que ellos hagan no es un problema. Y hacemos esto en términos geopolíticos económicos, hacemos un trabajo en términos económicos en nuestros países para después irse afuera. Pero creemos que esto que hacemos no es parte. Y recuérdense que mucho de lo que pensamos que es natural o una recepción tranquila que viene desde afuera, no lo es, porque viene con mucha intención. Por ejemplo, cuando yo hablo de esto a mis alumnos del doctorado, entonces yo les digo, traigan mañana textos, libros de autores franceses. Ellos traen libros de autores franceses traducidos en Brasil. Y lo pone ahí. Ellos les digan, pongan a la contratapa. ¿Contratapa se dice? La contratapa. Y ahí ya muchas veces ya está en la contratapa. Pero si no está en la contratapa, yo digo, abra la cuarta página, ¿no? La página de ¿cuarta página se dice? O la sexta, no me recuerdo. Que la página cuarta, ¿no? Abran la cuarta página. Y él abre la cuarta página y ahí ya lo encuentra. Sí, hay una cosa que se llama Institut Français, que hace lo siguiente. Es responsable por una commodity francesa que se llama pensamiento. Una commodity. O sea, para los franceses, Foucault no eres un pensador solamente, es un producto que se vende de afuera. Y con esto se puede, por ejemplo, manejar o controlar en términos más radicales, ¿no? Pero solo para que sepan, muchas veces las traducciones no son solamente traducciones, no son una intención, no vino naturalmente porque este pensador es muy importante. A veces el tipo es un tonto tipo Bolsonaro, que tú no siquiera quieres estar con él en una mesa por 5 minutos. Te puedo aquí nombrar, en mi texto que está en el libro de Gloria ahora, por ejemplo, yo digo esto de Jorge Agamben, ¿sí? Y que arrancó a ser traducido y a ser influente en Latinoamérica, cuando en Italia es muy bien desconocido en términos generales. Es más conocido afuera que en las universidades italianas. Más reconocido afuera que en las universidades italianas. Entonces vamos, y al quinto punto es también percibir que estos movimientos decoloniales, muchos de ellos que tiene una traducción como decolonial en el contexto latinoamericano a partir de las ideas y de la
proposición de Walter Mignolo, pero que tiene otros nombres en el mundo, visible que como este movimiento es constituido mayoritariamente por hombres blancos que vienen del norte global, están ahí, son de origen latinoamericana, pero algunos incluso muy cuestionables, ¿no? Son un tipo que salió de Argentina a los 17 años y está con 77 viviendo afuera, no se puede decir así argentino, ¿no? Se puede decir que es otra cosa. O muchas veces peor, como cuando viene a un portugués decirnos lo que es una epistemología del sur. Esto me genera sorpresa profunda, incluso cuando nos propone y nunca nos dice lo que es la epistemología del sur. Porque si va a buscar en sus textos no hay, es como un título de libro, ¿verdad? Pero por ahí está, ¿no? Si quieren, busquen esto, ¿sabes? Es muy interesante y da sonrisa, se puede sonreír bien, intentando encontrar cómo es la definición de una epistemología del sur que no sea la mera adjetivación hecha por alguien que vino del norte. Vamos, puede pasar, ahora sí. Sí, no, es porque yo tengo que aclarar estas cosas, porque a veces estoy aclarando, estoy diciendo de un campo que es muy específico, con cositas así, que muchos filigranas, como se dice, muchos filigranas. No. Entonces, y ahí entro a un tipo de cuestiones prácticas, voy a llamar así, ¿no? De la desprofundización. Primero, hay que reconocer que hay una geopolítica de conocimiento. Primera cosa que tenemos que empezar a hacer. No ser ingenuos. Los franceses hacen esto con sus autores. Tienen un instituto para promocionar traducciones de teoría afuera de su país, ¿no? Los norteamericanos no tienen una agencia, pero en casi todas las universidades tienen un buen equipo de publicidad y a los profesores, a depender de la universidad, se genera ingresos significativos por traducción a otros idiomas. Entonces, muchos profesores, y ahí les doy un señal interesante, muchos profesores norteamericanos pagan de su propio bolsillo las traducciones a editoriales de prestigio en Latinoamérica. Pagan de su propio bolsillo la traducción. Porque esto genera para él después en la universidad, vamos a poner aquí una que tengo un ejemplo, Brown, es decir, le da ingresos adicionales de por vida al profesor que tiene buena recepción en determinados países, porque tampoco interesa a todos, interesa a algunos países, no es para todos los países que esto importa. Si tiene una traducción en, no sé, vamos, en quechua, no, pero en español sí. Y que sea por una editorial que tenga buena circulación, mejor. Si es una editorial que no tiene tan buena circulación, no, ¿sabes? Entonces, hay que pensar que esto son cosas. Entonces, hay que reconocer esto, primero que hay una geopolítica de conocimiento que subalterniza, y el término es esto, subalterniza, lo toma como menor, como insignificante, como que no merece la pena ni siquiera ser leído o considerado, no que sea, en la producción que es, primero, la producción que es no europea, y que ahí europeo es como llamamos todos que son del norte, ¿no? La producción no europea de teoría, metodología y las prácticas del yo, o sea, no es solamente lo que podemos llamar de producción de teoría, de metodología, pero también muchas veces conceptos y términos que dicen de uno, de otro. Yo voy a dar otros ejemplos ahí también bien prácticos. Después, y ahí tiene que ver con el título, ¿no? de la ponencia aquí, que es decir que la investigación narrativa es tremendamente colonizada. Y ahí, cuando yo arrancar con las cosas aquí, vamos a llegar a estos puntos, ¿no? Sobre todo porque muchas veces no reconocemos que un campo de conocimiento ya sea, sino todo, por lo menos casi todo colonizado cuando nos llega. Y ya viene con una carga tan pesada, tan pesada, tan pesada, que tú puedes pasar toda tu carrera haciendo el mero ejercicio de adhesión.
de adhesión. Yo me recordé una vez de un viejo profesor mío en Salvador de Bahía, en la universidad, y él decía con mucho orgullo lo siguiente: yo pasé 20 años para comprender a Mohan. Y me recuerdo de una cosa, profesor, yo tardé 20 minutos, y es una mierda. ¿Sabes? Yo con mi broma de juventud, pero mira, si tú pasas 20 años, como que parece que es una exigencia para que tú comprendas algo, para ser parte de algo, imagina lo terrible que es, y al final tú eres solamente un lector, un mero lector, ¿no? Y este es un problema cuando te están pagando muchas veces para no ser solamente un mero lector en países como los nuestros. Entonces, esto es un problema que necesitamos, ¿no?, trabajar también, reconocer que esta colonialidad está en nosotros, que esta colonialidad está en la forma como nos sometemos a estas imposiciones que vienen de un sitio que no es nuestro, y muchas veces también, como le dije, de lo de colonial y todo, a un tipo de colonización muchas veces que es soft, ¿no? Él viene como, somos amigos, pero yo nunca te voy a citar. Somos amigos, pero invitación nunca la habrá. Somos amigos, pero tú te vas para la ponencia, la quinta ponencia después del perro, ¿sabes? Porque entonces hay que poner las cosas en punto, ¿sabes? Y no que son como ¿no? Y vamos, ¿no? Vamos ahí. Entonces tenemos aquí unas cuestiones, y ahora lo adentro a las cuestiones más prácticas, ¿no? De cómo de verdad el colonialismo nos viene sin decirnos que es colonial. Y yo voy a decirle primero de la colonización por los conceptos, y tengo 2 ejemplos, y después voy a decir de cómo el conocimiento es provincializado, sobre todo cuando no blanco, cuando no europeo y cuando no del norte. Por favor, el chaval ahí, que lo mantemos ahí preso para hacer una cosa. ¿Cómo? Sergio, Diego, hombre, por favor, la diapositiva. Vamos. Entonces, vamos, la primera. Y esta para mí en Latinoamérica es muy sintomática, muy sintomática, ¿no? Muy sintomática de cómo nos metemos en cosas como esta. Y esto, mira, yo empecé a darme cuenta algunos años atrás a causa de cuando los alumnos, porque mira, cuando le dije, hay una diferencia muy grande si viene de un ambiente y que lo de colonial, o de un contexto en que el de colonial, o el término que utilice para decir de esto, es un adjetivo, o sea, es una calidad de algo que hace. Otra cosa es cuando está en un contexto que es de verdad de colonial. Y una vez estaban mis alumnos que ya vienen de lo de colonial muchas veces antes que yo, ¿sí? Gente que viene muy fuerte en esto, en el doctorado, y un alumno cuestionó al trabajo de Walter Benjamin en mi clase. Y pensamos ahí arrancar a un debate y todo, y de cómo las limitaciones de esto, cómo esto es limitante, ¿no? Cómo esto es un problema. El concepto que sale del texto que se llama el narrador, ¿no? Y por ahí vamos. Pero y la fuerza que tiene esto. Primero, vamos, el primer tipo de colonización por los conceptos. Y ahí estoy llamando lo que muchas veces nos llega como debate sobre la experiencia, que llega como un debate sobre la imposibilidad o la incapacidad de narrar la experiencia, que muchas veces se traduce en nuestros términos latinoamericanos como la imposibilidad de tener experiencia. De tener una experiencia. Vamos. El origen de este debate muchas veces es el texto de Benjamin, que es el narrador. En otros viene diluido de manera muy soft en el texto, un texto del saber de experiencia de no sé qué, de Jorge La Rosa. Un texto de Jorge La Rosa. Que viene, que primero dice, retoma Heidegger para decir
que la experiencia es lo que nos toca, no sé qué, muy bonito, ¿no? Pero antes dice todo lo que no es experiencia, todo lo que no puede ser experiencia. Y el problema es que todo lo que no puede ser experiencia para sociedades como la nuestra son experiencias. Yo explicaba una cosa, antes de venir para acá, yo estaba en Francia y estaba hablando de esto. Y decía, por ejemplo, que él es la experiencia que muchos de los franceses tienen como sociedad, que es de abrir el grifo y salir agua caliente. Puede parecer banal, pero nosotros que estamos en el hotel aquí, sabemos cómo no lo es. Entonces, una sociedad en que el agua caliente salga del grifo puede decir que no tiene ni siquiera más ninguna experiencia. Es un problema de ellos que no tengan más experiencia. Pero en países que no son estos, hay experiencias profundas que son extremadamente básicas de la vida humana, como tener agua en el grifo, ni siquiera caliente. Ni siquiera caliente, ¿no? Entonces, esta idea de que, como humanos ya hemos experimentado todo, ya ha pasado toda la experiencia humana, no hay más nada que... No, esto es un aburrimiento profundo y tenemos que decir esto. Entonces, vamos. Y vosotros veis que cuando alguien presenta así, la gente comprende inmediatamente lo tontos que son esos conceptos que circulan entre nosotros como si fueran, oh mi Dios, tengo que discutir experiencia, me voy ahí. Y ahí arranco a decir, ¿por qué? No, y es el ejemplo que arranca Benjamin sobre la Primera Guerra Mundial, para mí es lo mejor. Porque dice, la imposibilidad de narrar la experiencia deviene justamente del mutismo de la Primera Guerra Mundial, de los soldados que vendrían de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuándo fue nuestra experiencia con la Primera Guerra Mundial que nos provocó mutismo como sociedad? Nunca. Entonces, esto tenemos que pensar, ¿no? No, sí. El otro se puede pasar. Que es la siguiente. Muchas gracias por la ayuda. La otra es la siguiente. Es la idea de subjetividad. O sea, una vida interior. Y una vida interior que no tiene raza. Una vida interior que, por ejemplo, vamos a empezar. Una vez tenía un debate en Salvador Bahía, se arrancó un debate porque un chico, después de años de terapia, fue a hablar con su terapeuta sobre racismo. Fue a hablar sobre cómo sufría con el racismo y cómo ese racismo producía un sufrimiento existencial para él. Y ella dijo, no, esto no es. Y él dijo, y él ha dado cuenta de que ha pasado como 5 años, no sé, con una persona que creía de verdad que su sufrimiento que deviene de una cuestión racial, no era un sufrimiento. Porque, claro, no está en la idea de la vida interna que nos viene del norte, que viene con la marca de subjetividad, no ha elaborado una vida en que una persona sufra la discriminación justamente por tener un color diferente. Porque fue un concepto hecho en contexto. Aquí yo les digo de forma más, para que parezca un poco más tonta, es lo siguiente. Este sufrimiento y estas agruras, todo son tomadas como si fuera la misma de la persona blanca, del norte, de clase media, urbana y consumidor de este tipo de tecnología del yo y de la psicología. Y los que no están metidos en esto, que tiene otro tipo de sufrimiento, que sufre de manera muy dura, no están ahí. Es como que esa gente no existe. Porque, y nosotros, en nuestro contexto, muchas veces tomamos la subjetividad y vamos a ir, porque Lacan dijo para quien vive en un barrio de París, a lo mejor. Dijo ahí. A ver. Una vez yo arrancaba con 2 profesores ahí en Francia y arrancamos a debatir la presencia o no de este debate y tal y cual. Y un profesor dijo, no, porque él dijo tranquilamente esto. Y él dijo, no, porque Ricoeur, él es mucho diputado. Ahí lo decía.
O sea, Ricoeur, las ideas de Ricoeur son muchos de un barrio en las afueras de clase media, a las afueras de París. Yo pensaba, sí, claro, o sea, son ideas muy en el plan francés, muy conservadoras, de un tipo de mentalidad protestante, dentro mismo de la sociedad francesa, es ubicable. Y nosotros lo tomamos muchas veces para debatir la memoria. Y pensamos, nuestra memoria no viene de ahí. Nuestra memoria incluso quizás es más compleja, ¿no? Porque viene de la oralidad. ¿No? Vamos. Ahora voy a ejemplos menos intelectuales, más prácticos. Ahora podemos pasar a la próxima. Yo estoy aquí con el tiempo y no voy a pasar. Ya pasé, esto es terrible. Pero ya estoy terminando. Yo voy a decir aquí muy rapidito esto. ¿Puede pasar esto? Que es cosa aburrida. Ahora sí. Vamos. Ahí les doy 2 ejemplos de cómo se provincializa o se invisibiliza concretamente un tipo de conocimiento que es producido en un sitio, tranquilamente. El primero es un libro de Ivor Goodson, ¿no? Que es un handbook de Routledge. Son libros en general son libros hechos por campos de conocimiento en que se intenta dar un recogido más amplio, mayor y más teórico-metodológico de lo que se está produciendo en un determinado tiempo. Son libros que son comprados por las bibliotecas de las universidades anglosajonas en general. Entonces, se hace casi siempre un esfuerzo de decir, vamos a ver lo que está pasando. Y cuando se tiene un handbook de un campo de conocimiento, significa está muy bien este campo, está consolidándose un campo, ¿no? Y ahí viene Ivor Goodson y hace un tipo que ya hemos invitado algunas veces en Brasil, ¿no? Ahora está más viejito, más difícil de salir de su casa, pero está ahí. Entonces, este señor arrancó ahí con otros 2 colegas que no me recuerdo, pero él tenía conocimiento de lo que se hace. Él, por ejemplo, sabe que el 90%, no estoy diciendo 80, ni digo 50, ni digo nada, el 90% de la producción del debate, de narrativas, de la investigación narrativa en el mundo se hace en portugués. Él arrancó y después nos enviaba este libro para vender. Y decía, no quiere comprar el libro que no hemos invitado a vosotros. Y ya nosotros decimos, no, muchas gracias. Y se quedó aburrido muchas veces con el hecho de que, pero no hizo solamente esto. Ha ignorado todos los colegas asiáticos que trabajan con, todos los colegas africanos que trabajan con, todos los colegas latinoamericanos que trabajan con, incluso los japoneses, que en general la gente no se le olvida de invitar a un japonés para decir, tiene un asiático ahí. No, ni siquiera los japoneses. ¿No? Entonces hay un problema. Y el otro caso, ese mismo. El otro caso es esta colección que es Trois de Vie Formation, que fue coordinada por Gastón Pinot y hoy en día no es más coordinada por él, coordinada por un amigo mío que se llama Hervé Breton. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Esta colección tiene más de 100 libros. Más de 100 libros. Todos estos libros debatiendo cuestiones importantes, de las historias de vida, de lo que se llama genéricamente investigación narrativa, de lo que se llama investigación autobiográfica, de lo autobiográfico, de lo biográfico, de todo. Hay todos los campos. Es una colección extensa, se hace un buen trabajo en términos de la producción. Pero muy interesante es que todos los sujetos, todos, esto yo he hecho el mapeamiento, que son del sur geopolítico, si están en obras
de colección o están en la tapa como editores o autores, organizadores de un libro, son siempre para dar lectura local o contorno local a un tipo de producción que se hace desde Francia o desde otro camino. Por ejemplo, hay anomalías como la investigación autobiográfica en América Latina, presentada por un español, y todos los colegas que ahí están de países latinoamericanos están para decir solamente la investigación autobiográfica o narrativa o de historia de vida en Colombia, en Argentina, en México, así, de esta forma. O sea, esta gente no tiene ninguna contribución teórica. Cuando vienen los que pueden contribuir y decir lo que es investigación narrativa, cómo se hace la investigación narrativa, son franceses, son españoles, son de otras partes, son alemanes. Y esto. Que sí, este es el ejemplo. Había un tercer ejemplo, pero que no está ahí, que yo utilizo siempre, sobre todo cuando estoy en Brasil, que es de una autora brasileña, francesa, que tiene 1.000 citas, 1.500 citas en Brasil y ha tomado 3 citas de brasileño en 10 años. 3 citas. Y los 3 textos que ella tomó citas son textos en que ella es coautora. Para que tenga idea de cómo esto muchas veces se hace. Y vamos, la última, que es solamente para terminarnos, ¿sí? Entonces, repetir algunas cosas, sobre decir que cuando hablamos de geopolítica del conocimiento y de la provincialización, de la desprovincialización, estamos hablando especialmente de una cuestión ética, ¿no? Es un comportamiento, es una actitud. No es solamente un adjetivo que se pone a un texto, ¿sí? Es una actitud. Esa actitud muchas veces es de rechazo mismo, de rechazo, ¿no? De decir que no nos interesa el trabajo del otro, sobre todo el otro que no nos ve como iguales o posible de estar intercambiando conocimiento con ellos. Y para esto, hemos que crear un ambiente o una condición de que de hecho tengamos algo para negociar, y para esto no hay otra salida, sino empezarnos a hacer nuestro propio trabajo, que es de reconocernos como ambiente de producción verdaderamente teórico y metodológica entre nosotros, para desde ahí pasar a publicar. Una vez una profesora de Portugal, miren los portugueses, me preguntaba, yo creo que será muy difícil entonces si vosotros arrancan con estas cosas, así que sigamos trabajando juntos. Yo le dije, quizás sí, profesora, quizás sea difícil. Cada vez más difícil, no para nosotros, porque podemos seguir aquí, porque lo que pasa es lo siguiente, y yo utilizo esto en términos muy pesados. Yo le digo, yo me rehuso a hacer una hacienda de citaciones para quien los quiera. Y esto es que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque la verdad es que ayer cuando Juan hablaba de las revistas, de los periódicos, hay un dato interesante, es que cuando tú tienes un ambiente muy fuerte de revistas, tú tienes un ambiente muy fuerte de repositorios, de indexadores, de base de datos, que genera miles de citas. Hay países, ¿por qué lo dije? Hay países. Por ejemplo, mucha gente quiere tener relación con Brasil. No es porque tenemos buenas playas. ¡Oh, qué bonito! No, buenas playas y tal. No, es porque desde ahí se genera, hay autores que simplemente mantienen sus posiciones, a depender de la Universidad de España, por ejemplo, las que están más por las cuestiones de las citas, se mantiene un autor como profesor de posgrado o de otra cosa, porque tiene citas en países otros. Solo Brasil puede mantener una carrera de una persona, y mantiene algunas con mucha fuerza, de gente que ni siquiera ha leído en su propia universidad. La gente es interesante encontrar gente que tiene posiciones extremadamente subalternas
como le dijo ayer con un tono un poco jocoso, a veces en plan muy interno, muy subalterno, son gente que no tiene carrera internacionalizada, no tiene producción que se pueda ser de hecho comprendida fuera de sus muros y todo más, y son extremadamente citados en países como los nuestros. Y si los sacan esta cita, por ejemplo, prácticamente pierde mitad de su sueldo, depende del país, o el trabajo, o el empleo. Y por esto sigue haciendo esto. Y no hay un movimiento de reciprocidad, ¿no? No hay reciprocidad. Y si no hay reciprocidad, yo a esto que yo digo, como le dije a la profesora francesa, quizás no lo haya también de la parte de nosotros. O sea, empezar a decir, muchas gracias, no nos interesamos por tu concepto específico de este campo, que para poder decir algo en mi contexto, yo tendré que hacer un malabarismo como estos chicos que hace ahí en el semáforo, ¿sabes? Para que quepa en mis análisis, en mis cuestiones. Entonces, yo puedo no querer esto y empezar a leer los colombianos y los colombianos los brasileños los argentinos los brasileños, y ahí nos vamos creando un ambiente en lo cual podemos generar. Les dije, hay zonas donde esto está más desarrollado que lo que pasó en Asia. Han arrancado desde hace mucho a hacer relaciones entre ellos y recusándose a tomar citas de quien los toma como menores, simplemente porque yo deseo tener un acto de adhesión para ser percibido quizás como Foucaultiano o como lacaniano o como lo que sea, ¿sabes? Es esto lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Rodrigo por esta reflexión tan interesante en la que nos ha puesto a pensar estos ejercicios de colonización que se vienen dando alrededor del pensamiento y la generación de conocimiento. Qué interesante pues sus apuestas y sus reflexiones y la invitación que nos hace a ese pensar de nuestros problemas, al pensar desde nuestras realidades y asumir con una postura crítica también el contexto en el que vivimos y cómo a partir de allí podemos generar estas otras nuevas oportunidades o posibilidades para generar un pensamiento crítico contextualizado, si podríamos llamarlo de esa manera. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros dos ponentes de la mañana. Abrimos el espacio para sus conversaciones, sus inquietudes. Por allí atrás nos están levantando la mano. Bien, muchas gracias. Ya le compartimos el micrófono. Muy buenos días. Mira que yo pertenezco al área de las ciencias humanas y sociales, y dialogando con una compañera psicóloga, entrábamos a hacer un debate que generó lo que acaba de plantear el doctor. No sé si algunos conozcan el DSM-4, el DSM-5, que tiene que ver, son unas pruebas norteamericanas para determinar trastornos. Pero sorpresa, esas pruebas carecen de análisis en el territorio. Entonces yo ahí me generó la pregunta, ¿cómo validar unas pruebas que piensen desde los territorios como todas esas dinámicas? Porque si yo, y ahí no soy psicólogo, pero no conozco ni he escuchado al primer psicólogo que tenga unas pruebas que permitan determinar trastornos que se dan en nuestros territorios, si no se remiten DSM-4, DSM-5, y no sé, desconozco si estas pruebas tengan interpretaciones territoriales. Gracias. ¿Alguien más? La idea es que nos formulen de una vez las preguntas y luego damos paso a los compañeros. Por aquí tenemos otra. Gracias.
Solo para agregar a lo que planteaba Rodrigo y que invitarlo, pedirle que comente sobre esto, que también hay una cuestión muy clásica que no tanto en España y no porque tenga aquí sentado a mi lado un colega español, porque tengo muchas experiencias distintas en ese caso, pero digamos donde hay más poder y más plata, ¿no? Alemania, Francia, Reino Unido, automáticamente la experta o el experto latinoamericano se convierte en latinoamericanólogo independientemente de lo que haga en su país. Puede ser un súper experto en teoría, no sé qué yo, pero solo tiene inserción en ese contexto en tanto experto en area studies de su país, de Latinoamérica, etc. No sé si has estudiado también eso o hace también parte del argumento que planteabas. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, mientras se van preparando con otras preguntas, vamos dando el paso al doctor. Sobre lo de la patología, así, los DCM son creados y dibujados por asociaciones médicas norteamericanas y por esto mismo no tendrá nada muy lejos de ahí. Es una asociación médica norteamericana que después como algo estandarizado, se utiliza en todo el mundo por organismos multilaterales y lo utilizan como si fuera lo común. El dato de la psicología que yo he traído puede ser también extendido a la medicina, por ejemplo. Vamos, yo vengo de Salvador de Bahía y originalmente soy de esta ciudad. ¿No se escucha bien? Soy originalmente de esta ciudad. Una ciudad de Brasil de mayoría negra. Es la ciudad más negra fuera de África. Una gran cantidad de personas negras. Entonces, antes se había, sobre todo de la medicina pública y el Sistema Único de Salud para Salvador de Bahía, un abordaje que era médico mucho eurocéntrico, en lo cual, por ejemplo, no se reconocía enfermedades que son típicas de las personas negras y que por ende hay que tener un tipo no solamente de cuidado de salud, pero también un tipo de especialidad específica para este tipo de población y el mestizaje que de ahí se deviene y que genera un otro tipo de persona con un cuerpo distinto. Por ejemplo, es el caso de las enfermedades coronarias que afectan sobremanera a la población negra e indígena y menos a las personas blancas. Y el otro, una enfermedad específicamente de personas negras y descendientes de personas que tiene descendencia negra, que es anemia falciforme, que es un tipo parece un poco como, ¿cómo se dice? Un tipo de leucemia, pero específico de las personas negras, se llama anemia falciforme. Entonces, esto, por ejemplo, pasó como décadas para que el Estado reconociera que había una diversidad y que esta gente sufría de algo, y en términos necropolíticos esto es dejar morir, dejar que la gente muera, dándole tratamiento, por ejemplo, que sería incluso dosis que serían específicas para una persona de otra zona del mundo. Esto pasa en muchas partes en términos de la medicina. Imagina, estamos hablando, yo hablé solamente de ciencias humanas, ni siquiera llegué cerca de la medicina. Estaba hablando de la psicología también, que es ciencia humana, no olvidemos esto, ¿no? Entonces, por ahí, ¿sabes? Cuando se ignora algo de tal naturaleza, se puede estar matando a la gente y dejar que la gente muera. Juan, déjenme aclarar la pregunta de Juan. ¿Y me puede decir ahí un poco rapidito? Ah, sí. Claro, no solamente en Latinoamérica. Somos convertidos en brasilianistas, somos convertidos en especialistas en nuestros países, somos convertidos en especialistas en Latinoamérica, somos convertidos en especialistas en cuestiones raciales, somos convertidos en cuestión de diversidad. O sea, no, eres latinoamericano, sabes todo de diversidad.
No, quizás no. O somos convertidos en una serie de cosas. Claro, esto es, sí, nunca he revisado nada sobre, me he detenido en este tipo de reflexión y pensar esto, pero de verdad sí, esto pasa con mucha frecuencia, mucha frecuencia. Y de verdad muchas veces es el lugar donde nos ubican. Por ejemplo, si pensar, por ejemplo, cuántos de mis colegas han presentado alguna cosa diciendo latinoamericana para explicar algo a Europa. Y de verdad muchas veces están hablando de algo muy específico de su campo que ni siquiera se reproduce en un otro país o en otro país, ni siquiera en un barrio próximo a lo que está ahí trabajando. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud para la doctora. Me gustaría, cuando habló de las habilidades complejas y mencionó el pensamiento crítico, me gustaría que me contara un poco más desde la experiencia cómo efectivamente se desarrolla el pensamiento crítico, porque cuando hacemos uso de tecnologías, también hay ciertos digamos, de opositores que creen que cuando se usan este tipo de recursos, pues no hay como el desarrollo de pensamiento o de este tipo de habilidades. Pues yo creo que desde propuestas abiertas y sobre todo haciéndole preguntas a los alumnos que no sabes la respuesta. Cuando utilizamos la tecnología para plantear ejercicios a nuestros aprendices que son memorísticas, mecánicas y repetitivas, o cuando tú ya sabes la respuesta, por mucha tecnología que uses, no estás promoviendo pensamiento crítico, no estás promoviendo el desarrollo de habilidades complejas, ¿no? Puedes estar utilizando un PowerPoint, puedes estar utilizando el Moodle o el entorno virtual más interesante que sea, pero si la tecnología al final solo sirve para rellenar huecos y averiguar la respuesta correcta, para hacer exámenes tipos test o para relacionar, ¿no? Preguntas con respuestas. Y al final te sale una nota estandarizada, es decir, tú ya sabías la respuesta que el alumno te iba a dar. Que no digo que yo no haga estas cosas, que también las hago porque si no, no me leo los textos. Y también ese es un fenómeno. Cuando yo iba a la universidad, leíamos aquello y más porque veníamos a participar en las clases de forma productiva. Hoy en día, si no le pones un ejercicio con nota los colombianos, me imagino que no será así todavía. No, colombiano no. Pero mis alumnos son monísimos, pero si no, tú no les pagas, no leen. Entonces, yo les pongo el ejercicio de múltiple elección al final de cada una de esas semanas. Es un cansamiento porque hacemos examen semana sí, semana no, de cada módulo que os he presentado, de cada tema teórico que os he presentado, hacen un examen de múltiple elección que ya sé la respuesta y tengo mi objetivo. No renuncio a esto porque si no, no me leen el texto, pero aparte de esto aquí no genera pensamiento crítico. Lo que genera pensamiento crítico es cuando, después de haber hecho la práctica, volvemos a la teoría y volvemos a trabajar los conceptos teóricos que ahora sí ya lo saben porque han leído para hacer el examen y volvemos a hacer el ejercicio metacognitivo de cómo se traduce esto en la práctica que habéis hecho, cómo lo haríais vosotros como docentes, las posibilidades de esto, ¿no? O sea que es complejo, pero sí, yo siempre digo, no es usar tecnología, es qué propuestas utilizas que pueden ser lo que tengas y para el nivel cognitivo, de madurez, ¿no? Emocional, cognitiva de tus aprendices. Aquí vas a adaptar según el contexto. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes de esta jornada que nos han dado una muy buena apertura para el desarrollo de nuestra actividad académica el día de hoy. Los invitamos a participar de las siguientes mesas de trabajo donde van a tener la posibilidad de escuchar la intervención de los compañeros del doctorado y demás personas que han presentado también sus ponencias. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros invitados hoy.